El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Bueno, estamos 6 de la mañana con 30 minutos. Empezamos la jornada con algunas dificultades técnicas, fruto de la inestabilidad del internet. Hemos tratado de solucionar, pues el DJ aquí es operador, compañero, amigo, productor, padre y madre a la vez. Y además arregla el internet. Pero bueno, ya tengo reportes de que está claro el audio. Lo de Silrad era una cuestión en internet aparentemente de ella, que ya también lo estamos revisando y lo estamos solucionando. Y además ya no hay esa diferencia entre el audio y el video que había ayer, ¿se acuerdan? Bueno, esperemos que estas cosas mejoren en el transcurso de los siguientes días o semanas. Saludos al amigo Milton Pérez, que está en sintonía. Me imagino que ya está viajando desde su domicilio hasta la radio para hacer noticieros, ¿no? Muy bien. Abrazos a la distancia para todos. Estamos iniciando una nueva jornada informativa. Aquí por la señal de Majestad Radio estamos ya transmitiendo por Facebook Live. Conéctense con nosotros, por favor, a través de las fanpages de Primera Plana y también de Majestad Radio Primera Plana, que es nuestro portal. Recordad a ustedes que pueden ingresar a la fanpage de Primera Plana, le ponen un like y automáticamente ya son seguidores de este esfuerzo periodístico del que forma parte a Primera Hora. Igualmente, en Primera Plana transmitimos Suma al Día, que es nuestro programa digital de la tarde a las 17 horas con 30 minutos, junto a José Antonio Sánchez y quienes habla, en nuestras plataformas digitales de Primera Plana. Suscríbase igualmente a nuestro canal de YouTube de Primera Plana para acceder a nuestros contenidos. La suscripción es gratis, gratis, no le cuesta nada. Pone una suscripción ahí, aparece suscrito y le llegarán las notificaciones cuando estemos al aire. Y nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Así que muy honrados por contar con su generosa sintonía. Hablemos un poquito de los temas electorales. Finalmente ya estamos en proceso electoral. Ya estamos ahora sí en la parte formal, totalmente formal del proceso electoral. Sobre esto ha habido una gran discusión, amable audiencia, porque en la resolución del 12 de marzo... cuando se aprueba el calendario electoral, en esa resolución el primer artículo dice, artículo de una resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral, declarar el inicio del periodo electoral. En estricto rigor jurídico y de acuerdo al texto de esa resolución, el Ecuador se encuentra en periodo electoral desde el pasado 12 de marzo, 4 días antes de la declaratoria del estado de excepción por la emergencia sanitaria asociada a la pandemia del COVID-19. Ya se encontraba el Ecuador justamente en periodo electoral. Y digo, me remito a lo que decía esa resolución. Por eso es que sostengo que el Contralor General del Estado no tenía atribuciones para generar alguna disposición respecto de organizaciones políticas, que además termina siendo una facultad privativa de la función electoral. Hay gente que tiene un criterio distinto. El mío, en lo personal, y es apenas una opinión, es que la Contraloría no tenía nada que hacer con auditar las firmas de organizaciones políticas. Facultad privativa de la función electoral. Lo hizo la Contraloría y además generó una disposición con carácter mandatorio que creo yo rebasaba las atribuciones de la Contraloría en periodo electoral, dado este detalle que estoy señalando y del que pocos hablan, que el 12 de marzo empezó el periodo electoral. En todo caso, el Consejo Nacional Electoral acogió finalmente el informe de la Contraloría, dio cumplimiento a la disposición de extinción de 4 organizaciones políticas que tienen la posibilidad de presentar los recursos jurídicos que correspondan ante el Tribunal Contencioso Electoral. Más allá de eso, el día de ayer, como estaba previsto, y pese a los recurrentes intentos que en los últimos meses fueron generados por algunos actores políticos e incluso por miembros del propio Consejo Nacional Electoral, finalmente digo, ayer se realizó la convocatoria de elecciones. Las elecciones no tendrán un diferimiento. Las elecciones se efectuarán el domingo 7 de febrero. Las elecciones, además, de acuerdo a la convocatoria, aquí también se cae algo que motivó una gran discusión en los últimos días respecto de la naturaleza del voto obligatorio. El voto será obligatorio para los ecuatorianos en goce de nuestros derechos de ciudadanía
que tengamos entre 18 y 65 años de edad. El voto será facultativo para los adolescentes de entre 16 y 18 años de edad, para los adultos mayores de 65 años de edad, para los policías y militares en servicio activo. Será para ellos el voto facultativo. Pero aquí también hubo una declaración que fue desafortunada, que luego pretendió ser corregida, aclarada, y me refiero a una postura de la señora ministra de Gobierno respecto de la naturaleza del voto obligatorio. O sea, la propia Constitución establece que el voto es obligatorio, el Código de Democracia establece el alcance de ese voto obligatorio, establece también cuál es el voto facultativo. Era imposible que por esta ocasión, fruto de la pandemia, aparecen con que el voto debía ser facultativo. Y lo peor es que algunos académicos y algunos juristas hicieron el juego de esta declaración que creo yo no corresponde a la realidad, porque terminó generando un debate totalmente inconveniente, ¿no? Un debate que no tenía razón de ser. Un debate que, si en algún momento quieren generarlo, tiene que ser en el contexto de una modificación a la Constitución. No basta con una declaración de una autoridad, que puede tener un deseo, que puede tener un propósito, pero que evidentemente es imposible aplicarla. Entonces, el voto es obligatorio en el Ecuador. Nos guste o no nos guste, por norma constitucional, es obligatorio para quienes tenemos entre 18 y 65 años de edad. Obligatorio, y que estamos en goce de nuestros derechos de ciudadanía. Y facultativo para los ecuatorianos que acabo de señalar, los adolescentes y los adultos mayores de 65 años de edad. Eso se va a mantener. Igualmente, la convocatoria confirma que las elecciones se efectuarán entre las 7 de la mañana y las 17 horas 5 de la tarde. Aquí también surgió una propuesta de uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral que planteaba que se amplíe el horario de votación cuando es imposible hacerlo, tomando en cuenta que es una norma legal. Y para ampliar el horario de votación o modificar el horario de votación, hay que reformar el Código de la Democracia. O sea, en los últimos días, amable audiencia, se han generado muchísimos comentarios, últimos días, semanas y hasta meses. Se han generado muchísimos comentarios asociados a la naturaleza de las elecciones que se vienen, obviamente atándolas a la realidad sanitaria que tiene el Ecuador y el mundo. El contexto de la pandemia del coronavirus COVID-19, sí. Pero me da la impresión que hay algunos sectores, tanto de la ciudadanía, cuanto de la clase política y de las autoridades, que pretenden utilizar casi de manera recurrente igualmente una desafortunada declaración del señor ministro de Economía y Finanzas. La realidad superó a la legalidad. Tenemos una realidad, por supuesto que tenemos una realidad, pero también tenemos marcos jurídicos sobre los cuales se debe efectuar la toma de decisiones. No podemos aceptar que la realidad haya superado la legalidad, porque de lo contrario, bajemos al ánfor y que impere la ley de la selva. En Ecuador se dice vendrá un nuevo rebrote del COVID-19 para octubre. Alguna gente, estoy leyendo algunos comentarios por ahí, algunos internautas expresan su preocupación porque todavía estamos en el contexto de la pandemia y es verdad. Leí ayer algunos comentarios de especialistas que hablaban de que para octubre se podría esperar un nuevo rebrote, que hay que asociarlo a dos factores. El uno, el feriado del 10 de agosto, y esto lo dijo esta semana en esta mesa de trabajo el vicealcalde metropolitano de Quito, Santiago Guarderas. El 10 de agosto, que fue un feriado, pudo haber provocado un aumento en el número de contagios de mucha gente. Aquí en Quito se han incrementado los contagios. Los especialistas vaticinan que en octubre podría haber un nuevo rebrote tomando en cuenta la flexibilización de las medidas de restricción y por eso la necesidad de que nos cuidemos, de que no nos relajemos, de que tomemos nuestros recaudos, de que utilicemos la mascarilla, de que nos lavemos constantemente las manos, de que en lo posible, si no tenemos que salir de la casa, pues no salgamos de la casa, y si salimos de la casa, pues salgamos para lo estrictamente necesario. También depende de nosotros. Aquí, obviamente, para el proceso electoral, amable audiencia, el proceso electoral no se puede diferir. Tiene que haber elecciones, con o sin pandemia,
tiene que haber elecciones. Lo que los ecuatorianos tenemos que procurar es que ese proceso electoral se lo haga de tal manera que se garantice justamente el cuidado de quienes vamos a sufragar en función de la pandemia del coronavirus COVID-19. Ese creo es el punto que debemos analizar, amables oyentes, televidentes e internautas. En el Ecuador tiene que haber elecciones. Debe haber elecciones. No es admisible un diferimiento de las elecciones. Más allá de la pandemia, con o sin pandemia, tiene que haber elecciones. Finalmente será el mismo día que estaba previsto en su momento, el domingo 7 de febrero. Si hay segunda vuelta, está el calendario previsto. El 31 de diciembre comenzará formalmente la campaña electoral, el último día del año, hasta el jueves 4 de febrero del 2021. A partir de hoy y hasta el próximo 7 de octubre vendrá la inscripción de las candidaturas. Perdónenme, algunos discreparán con esta visión. Tiene que haber elecciones con o sin pandemia. Debe haber elecciones con o sin pandemia. Exijamos, eso sí, como ciudadanos y desde nuestros respectivos espacios, que las autoridades del Consejo Nacional Electoral diseñen mecanismos adecuados para garantizar el distanciamiento, por ejemplo, en los recintos electorales. Se entiende que hay aumento de recintos, se entiende que hay aumento de juntas receptoras del voto, se entiende que se ha planificado, se ha preparado, se está preparando toda una planificación en ese sentido. También depende de eso. Pero sí o sí tiene que haber elecciones. O sea, perdónenme, es un criterio que lo he señalado en varias ocasiones y creo que como ciudadanos tenemos que defender la necesidad de que el próximo año efectivamente haya elecciones. Va a haber elecciones, hay una convocatoria, Dios mediante la primera vuelta será el domingo 7 de febrero del 2021. En ese contexto, ¿qué tenemos hoy? Y les decía, desde hoy 18 de septiembre hasta el próximo 7 de octubre, que será, déjenme chequear en nuestro calendario, que cae 7 de octubre, cae miércoles. A partir de hoy, viernes 18 de septiembre, hasta el miércoles 7 de octubre a las 6 de la tarde, las organizaciones políticas deberán registrar a sus candidatos, sus listas de parlamentarios andinos, sus listas de asambleístas nacionales, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior y los binomios presidenciales. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando se cumplieron los ejercicios de democracia interna y todos nos asustamos, porque había 19 manifestaciones de binomios presidenciales? Yo les dije, tranquilos, los 19 no se van a presentar. Les dije el 24 de agosto, 24 o 25 de agosto, lunes 24, martes 25, porque hasta la medianoche del domingo 23 se generaron los ejercicios de democracia interna. Nos acostamos, me parece, con 16 binomios y al día siguiente nos enteramos que se inscribieron 3 más o se registraron 3 más. 19 binomios. Y yo les dije, tranquilos, es un número estratosférico que va a ser muy difícil que finalmente se presente. De 19 binomios bajaron a 16, porque el momento de la aceptación de las candidaturas hubo 3 declinaciones. La del binomio social cristiano, integrado por Cristina Reyes Hidalgo y Diego Salgado Rivadeneira, tomando en cuenta que el PSC acordó una alianza con el movimiento Creo para respaldar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Y finalmente no registraron la aceptación los candidatos de Fuerza Ecuador, Miguel Salén Cronfle y Gustavo Bucarán Ortiz, y de Unión Ecuatoriana, el binomio anunciado inicialmente, integrado por Washington Pesantes Muñoz y José Díaz. Quedaban 16 binomios.
Hace 2 días, el Consejo Nacional Electoral anuncia la eliminación de 4 organizaciones políticas, de las cuales 3 habían igualmente presentado binomios. Si queda ejecutoriada, si queda en firme, si se ratifica la decisión del Consejo Nacional Electoral, estaríamos hablando que 3 binomios quedarán fuera de carrera. El de Fabricio Correa con Marcia Yazbek por la lista 11, el Movimiento Justicia Social. El de Juntos Podemos, lista 33, integrado ese binomio por Paul Carrasco y Fran Vargas Anda. Y el de el Movimiento Libertades Pueblo, lista 9, integrado por Esteban Quirola y Juan Carlos Machuca. Sin embargo, en el caso del Movimiento Libertades Pueblo, antes de que se conozca la decisión del Consejo Nacional Electoral, ya hubo pues toda una polémica a la interna, porque lo acusaron al precandidato Esteban Quirola, ex prefecto de la provincia de El Oro, de ser un infiltrado del correísmo, palabras que fueron utilizadas, entiendo, por el activista político Fernando Valde y por el líder de esa organización política, el señor Gary Moreno, hermano del presidente de la República. Si es que finalmente queda ejecutoriada la sentencia y queda en firme la resolución, del Consejo Nacional Electoral, estamos hablando de 3 binomios que quedarían fuera, con lo cual nos quedarían 13 binomios. De esos 13 les apuesto que no se inscriben todos. Estoy convencido que no se inscribirán los 13 binomios. Seguramente habrá algunas movidas, seguramente habrá algunas candidaturas que no se van a inscribir. Don Rubén Saltos me pregunta sobre la lista 19. Ya no va la lista 19. La lista 19 no registró la aceptación de sus candidatos. Ojo, la lista 19 no registró, la lista 10 no registró, la lista 6 no registró. Los 3. De forma inicial no registraron la aceptación de sus candidatos, ahí quedaban 16, y en este momento es muy probable, si quieren firme la resolución del Consejo Nacional Electoral, que la lista 9, la lista 11 y la lista 33 tampoco tengan binomios presidenciales, con lo cual de 19 se reduce a 13, se reduciría a 13. El número de binomios cuya expectativa está a puertas de conocerse, pues si será realidad finalmente, una vez que se efectúe la inscripción de las mencionadas organizaciones políticas. Así que esto es lo que deberá ocurrir a partir del día de hoy. La inscripción de los cargos a los cargos de elección popular. En unas elecciones que están marcadas por el tema de la pandemia, y en unas elecciones en las que los ecuatorianos, además, al menos en esta parte preelectoral, amable audiencia, esperamos que las autoridades electorales tomen las decisiones que tengan que tomar apegadas a derecho. Ayer debatíamos en el programa de la tarde con José Antonio respecto de una decisión que podría ser calificar o no a una opción electoral, a una candidatura, a una organización política, una decisión que no debe ser política, sino jurídica. Una decisión que tiene que estar revestida de todos los presupuestos jurídicos, dejando de lado la política. Y claro, ayer José Antonio decía en el programa de la tarde, lamentablemente eso es lo que debería ocurrir en un mundo ideal. En el mundo real es que la política finalmente está metida en decisiones jurídicas y esas decisiones jurídicas terminan siendo decisiones políticas. La pregunta del millón, y sobre lo cual habrá expectativas, es qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral una vez que se registre las candidaturas del Centro Democrático, la del binomio del Centro Democrático. Ayer me quedó claro en la entrevista, o al menos eso pude colegir de la entrevista que tuvimos con Carlos Rabascal, que es el precandidato a la vicepresidencia de la República por Centro Democrático en binomio con Andrés Arauz, que obviamente, con base en el ejercicio de democracia interna que se efectuó previamente el sábado 22 de agosto en Centro Democrático, en estos días, todavía no hay un anuncio de cuándo va a ser, Centro Democrático registrará la inscripción del binomio compuesto por Andrés Arauz y Rafael Correa Delgado.
Rafael Correa al día de hoy, no tiene aún impedimento para ser candidato porque no ha perdido sus derechos políticos y constitucionales, porque su sentencia penal condenatoria no está ejecutoriada. Ojo con este detalle. Sin embargo, en pocas horas, en poquísimos días, ese panorama cambiará porque es inevitable. Inevitable, ahí no hay nada que hacer. No es posible ya ningún recurso jurídico, no hay nada que hacer. Es cuestión solamente de pocas horas o días. La sentencia penal condenatoria del caso Sobornos 2012-2016 quedará ejecutoriada. Por eso, por ejemplo, Viviana Bonilla en las próximas horas dejará de ser asambleísta. Automáticamente perderá su condición de asambleísta una vez que el Tribunal de Juicio emita las correspondientes boletas de detención. Una vez que se superen las etapas de aclaración y de ampliación que se están evacuando en estas horas, que se deben evacuar por parte del Tribunal de Casación, estas etapas de modo alguno alterarán la sentencia. La sentencia es un hecho, pero en estricto rigor jurídico debe todavía ejecutoriarse. Y al día de hoy la sentencia del caso Sobornos no está ejecutoriada. Entonces, lo que va a hacer Centro Democrático, de lo que nos decía Carlos Rabascal el día de ayer, es registrar la candidatura del binomio que fue proclamado como tal en el ejercicio de democracia interna de Centro Democrático. Como el Consejo Nacional Electoral no va a calificar la candidatura de Correa, y esto hemos venido conversando en varias ocasiones, ya no es una cosa de la cual a quien les habla le puede gustar o no, porque a veces lamentablemente hay personas que no entienden la opinión periodística en torno a este tipo de situaciones. Yo les estoy hablando en estricto rigor jurídico. En estricto rigor jurídico. No estoy metiendo la política acá. En estricto rigor jurídico, la candidatura de Correa no va a ser calificada, porque Correa no podrá ser candidato, porque ya no tendrá derechos constitucionales, ya no tendrá derechos políticos al quedar ejecutoriada su sentencia. Entonces, como no será calificada la candidatura de Rafael Correa, el propio Código de la Democracia le abre el camino a Centro Democrático para reemplazar esa candidatura con otra, y ese otro será Carlos Rabascal. Eso es lo que va a hacer Centro Democrático, es lo que se entiende que hará en estricto rigor jurídico. Y sobre esto hay una gran discusión jurídica, que insisto, no es un invento de quien les habla, es parte del debate jurídico y político que al momento tenemos en el Ecuador. Hay un segmento de juristas, aquellos que, como decía ayer el colega, el amigo y analista político Jacobo García, colega le iba a decir, analista político y amigo Jacobo García, él escribió un hilo interesante en su cuenta Twitter. Tenemos por un lado aquellos que forman parte del establishment jurídico político, aquellos que no comulgan con el correísmo, aquellos que son críticos con el correísmo. Ahí hay opiniones políticas, hay opiniones jurídicas que consideran que la inscripción, mejor dicho, que el registro de la aceptación de la candidatura, para utilizar los términos adecuados, porque no hay inscripción todavía, que el registro de la aceptación de la candidatura de Correa no cumplió con los presupuestos reglamentarios establecidos en el Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas emitido por el Consejo Nacional Electoral, que como no cumplió con ese paso, no existe esa precandidatura y por ende no se puede reemplazar esa precandidatura, porque argumentan que el Código de la Democracia lo que establece es el reemplazo cuando hay una precandidatura que finalmente no fue calificada por el CNE, y que este no es el caso porque ese primer paso, el de la aceptación del registro, el del registro de la aceptación de la precandidatura de Rafael Correa no consta, no existe, y ese es el argumento que manejan algunos, incluso para ir a un extremo, el señalar que Centro Democrático no podría participar con un binomio presidencial. O sea, si no califican una candidatura a la vicepresidencia, no pueden calificar tampoco la candidatura a la presidencia. Ese es el argumento que sostienen algunos, derivado del ejercicio de democracia interna de una organización política, en este caso Centro Democrático. Ese es un criterio que sostienen unos. Otros, en cambio, sostienen el criterio de que el reglamento no puede estar por encima de la ley y que el Código de la Democracia sí permite reemplazar a un precandidato
para un cargo de elección popular. Y entiendo que Centro Democrático, que la Revolución Ciudadana, que el denominado correísmo echará mano de este segundo elemento que estoy señalando, de esta segunda tesis que estoy señalando. Por eso insistirán en la inscripción de la candidatura de Correa solamente como una formalidad. Deben cumplir con esa formalidad. De modo que el CNE, una vez que no califique la candidatura de Correa por las consideraciones que estamos señalando, le abra la puerta a Centro Democrático para que reemplace su candidatura. El tema es que tenemos estas dos visiones. ¿Y qué es lo que yo planteo, amable audiencia? Estas dos visiones deben alejarse de la discusión política y centrarse en la discusión jurídica. Porque sería gravísimo, gravísimo, que una eventual no calificación de una candidatura presidencial tenga que ver con una decisión política y no con una decisión jurídica. Los señores consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral tienen una gran responsabilidad en tomar una decisión en torno a este tema, sobre el cual además hay algunas posibilidades. Puede ser que el CNE no califique las candidaturas y diga, señores, utilizando la opción 1 que estoy señalando, lo que decía Jacobo García, aquella opción que el establishment jurídico está promoviendo o está planteando. Puede ser que no califique. Hay la alternativa de presentar los recursos jurídicos correspondientes al Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral podría echar abajo una decisión inicial del CNE. Esas decisiones del Tribunal Contencioso Electoral quedan en firme, son de última instancia y definitiva instancia. Podría darse este caso. Podría darse el caso que el CNE, en cambio, acceda a la tesis 2, pero alguien impugne la inscripción de las candidaturas del correísmo, en cuyo caso el tema también irá al Tribunal Contencioso Electoral. De cualquier modo, desde mi particular punto de vista, pase lo que pase, el tema no será resuelto por el Consejo Nacional Electoral, sino por el Tribunal Contencioso Electoral, desde mi particular punto de vista. Pase lo que pase. Porque estoy convencido que si el CNE acepta la inscripción del binomio de la Revolución Ciudadana, que finalmente no será Arauz Correa, no puede ser Arauz Correa, creo que debe quedar claro eso. Debe quedar claro eso. No va a ser Arauz Correa, no hay forma jurídica de que sea el binomio Arauz Correa, no hay manera. El binomio va a ser Arauz Rabascal, ese es el binomio de la Revolución Ciudadana. Y digamos, el CNE es un primer paso, pero el que va a ratificar aquello es el Tribunal Contencioso Electoral. Y les decía, yo no tengo dudas de que sea cual fuere la decisión del Consejo Nacional Electoral, el tema va a llegar a manos de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Allí se va a dar la última batalla para la inscripción de las candidaturas, en el Tribunal Contencioso Electoral. No sé si estamos claros en la explicación que les estoy generando. Eso va a pasar. Va a pasar. Lo que resuelva en primera instancia el Consejo Nacional Electoral con toda seguridad va a ser impugnado. Sea una negativa de la inscripción de las candidaturas de Centro Democrático o sea una aceptación porque alguien va a impugnarlas. Eso va a pasar. Y la pelota irá a la cancha del Tribunal Contencioso Electoral. Así que hay que observar con mucha atención, con muchísima atención, lo que el Tribunal Contencioso Electoral eventualmente pueda hacer en este tema en estricto rigor jurídico. Jurídico. Jurídico, no político. Amables oyentes, televidentes, internautas. Estricto rigor jurídico. Alguna vez respetemos el Estado de Derecho en este país. Este país necesita que se respete el Estado de Derecho. Eso es lo que requiere el Ecuador. Ya basta que las decisiones que deben ser jurídicas se emitan con una tremenda carga política. Que lo que resuelvan las instancias electorales sea con base en lo que dice la legislación ecuatoriana, no con base en los afectos o desafectos de la clase política. ¿Ya? Yo decía, a propósito de lo que me escribe Víctor Angulo, gracias. Víctor, no sé si usted me escuchó hace unas 2 o 3 semanas, hice un comentario aquí que a algunos no les gustó. Yo les digo, queridos oyentes, televidentes, internautas, a veces lo que digo no les va a gustar.
No necesariamente trabajo para aquello, no necesariamente ejerzo el periodismo para satisfacer a todos. No digo lo que quieren escuchar, sino lo que desde mi punto de vista creo necesitan escuchar. Yo generé hace par de semanas un comentario donde decía: ¿a qué juega la Revolución Ciudadana? Ellos tienen una visión. La visión ha sido agotar o llevar hasta el límite la posibilidad de que Correa sea candidato. ¿Para qué? Por un tema de estrategia política. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Pero también he sostenido que fruto de esa jugada, de esa apuesta, está en riesgo la inscripción de sus candidaturas. Por lo que está pasando en el Ecuador. Por la debilidad institucional que tenemos en el Ecuador. El Ecuador es un país débil institucionalmente. Débil institucionalmente. Por eso sostuve hace 2 semanas y sostengo lo mismo hoy. El elaborar una estrategia política para mantener la imagen de Correa hasta el límite podría pasarles factura. Esto podría ocurrir. Perdóneme, pero es así. Y podría darse una decisión que eventualmente sería política, con algún argumento jurídico. Porque como bien anotan algunos abogados, donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. A ratos, ¿para qué forzar determinadas cosas? Si Centro Democrático desde el primer momento hubiese impulsado la candidatura o la precandidatura del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal, no tendríamos esta discusión en este momento. Entonces no habría manera de que haya el riesgo de una no calificación de las candidaturas. Oye, hay ese riesgo. Perdónenme, pero hay ese riesgo. Yo sé que muchos de ustedes van a discutir lo que estoy diciendo. Simplemente les hablo del escenario político que al momento tenemos. Y en el escenario político que tenemos hoy hay el riesgo de que la Revolución Ciudadana se quede sin candidato presidencial. Termina siendo así, hay ese riesgo. No digo que va a pasar. Hay ese riesgo por esa estrategia política que yo considero era innecesaria. Innecesaria, desde mi punto de vista. Es apenas una opinión de quien les habla. Apenas una opinión. Mírense en el espejo de Bolivia. No se vayan tan lejos. Miren lo que pasó en Bolivia. Lo de Bolivia, por ejemplo, es, me parece a mí, el ejemplo más claro de cómo la clase política que hoy se tomó la institucionalidad boliviana, hoy, esa clase política ha pretendido llevar al límite para evitar que el movimiento al socialismo, el MAS, que lidera Evo Morales, vuelva al poder, impidiendo que Morales sea candidato. También sobre Morales en su momento generamos un comentario en este espacio. Yo creo que Morales no podía ser candidato y forzó su candidatura y pasó lo que pasó. Pero luego lo han inhabilitado, no puede ser senador, no puede ser candidato al Senado boliviano. La candidatura presidencial del MAS lidera todas las encuestas en Bolivia. Podría ganar en primera vuelta. Han estado postergando las elecciones. Ayer la señora Añez, que ha permanecido demasiado tiempo en el poder, porque a ella la pusieron en una suerte de transición para generar la convocatoria de elecciones y se ha quedado la señora Añez demasiado tiempo en el poder, impresentable. Fíjense en el espejo de Bolivia. Bolivia es el ejemplo más cercano que tenemos sobre la desinstitucionalización en materia electoral. A esto me refiero yo. Esa es la reflexión que yo les planteo, queridos oyentes, televidentes, internautas. Hoy ha comenzado un plazo en el cual se podrían dar algunas definiciones de candidaturas. Lo vamos a observar con mucha atención. 7 de la mañana con 3 minutos. Creo que me han escuchado muy bien. Hoy sí, ya no tenemos problemas. Creo que ya no hay alteración entre la imagen y el video. Muchas gracias por sus mensajes y por su apoyo. Voy a la pausa. Al retornar ya comienzo con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy aquí en A Primera Hora.